A los 18 años fue entregada a un hacendado solitario a cambio de una deuda impagable. «No mires atrás, Emilia», susurró la voz de su padre, rota por algo que no era solo miedo, sino vergüenza. «Si lo haces, no vas a poder caminar». El carruaje crujió al pasar el último puente de madera. Afuera, la niebla se pegaba a los vidrios como si quisiera escuchar. Emilia apretó los dedos sobre la tela de su falda hasta sentirla arder entre las uñas. Entregada, la voz de ella salió pequeña, como si se hubiera quedado sin aire. «Yo soy el pago. Es la única manera», respondió él, sin mirarla. «Si no, nos quitan la casa, nos dejan en la calle, nos destruyen». Y entonces, entre el golpe de las ruedas y el silbido del viento en los eucaliptos, otra voz, más profunda, desconocida, esperándola al final del camino, pareció decirle desde el futuro: «Si cruzas esa puerta, Emilia, ya no volverás a ser la misma». Y si esa puerta no era un final, sino el principio de todo lo que iba a romperla y salvarla. Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a El Rincón de los Latidos Perdidos. Si te gustan las historias que dejan huella, no olvides suscribirte, dejar tu like y contarnos desde qué lugar del mundo nos escucha. Hoy les traigo un relato donde el amor no llega con música ni con promesas, sino con el sonido de una deuda cayendo sobre una familia y una joven de 18 años que aprende, demasiado pronto, que hay decisiones que se firman con lágrimas aunque nadie vea la tinta. Es una historia de culpa y de sacrificio, de orgullo que se disfraza de necesidad, de un hombre que se hizo solitario para no sentir, y de una muchacha que fue entregada como si fuera una cosa, hasta que contra toda lógica empezó a volverse imprescindible. Ocurrió en tierras altas, cuando las haciendas todavía mandaban más que las leyes y la gente aprendía a callar porque hablar costaba paz. Ocurrió entre montañas que guardan secretos, entre campos donde el viento parece rezar, y bajo un cielo tan grande que a veces uno cree que Dios está lejos, hasta que un gesto pequeño lo trae de vuelta. Emilia no era una joven extraordinaria por su belleza, aunque la tenía: ojos oscuros de agua quieta y una boca que parecía haber nacido para guardar palabras. Lo extraordinario de Emilia era su manera de mirar, como si estuviera todo el tiempo a punto de preguntar algo que le diera miedo escuchar. La mañana en que su padre la llamó al patio, ella lo supo antes de que él abriera la boca. El olor a café quemado, la forma en que las gallinas se apartaban, el silencio de su madre dentro de la casa, todo olía a despedida sin nombre. Su padre, don Eusebio, era un hombre que había envejecido de golpe. La mala cosecha, el préstamo, las promesas a la gente equivocada y esa palabra que sonaba como sentencia: deuda. «Emilia», dijo él, y el nombre se le quebró. «No me mires así». Pero ella lo miró, porque una hija mira cuando el mundo se está cayendo. «¿Qué hicieron?», preguntó, y no fue acusación, fue miedo. Eusebio tragó saliva. Tenía las manos manchadas de tierra, como si hubiese intentado enterrarse él mismo. «Firmé un pagaré para salvar la siembra, para que no nos rematen, para que tú y tu madre no pasen hambre». Y no funcionó. La helada y los hombres, sus ojos se humedecieron. Los intereses, las amenazas. Yo pensé que podía, pero no pude. Emilia sintió que el pecho se le apretaba como si un lazo invisible la estuviera amarrando. ¿Cuánto? Más de lo que podremos pagar en toda la vida. En ese instante, Emilia entendió algo que nunca había entendido: que el amor de un padre también puede ser un cuchillo, porque a veces corta sin querer. Eusebio evitó su mirada como quien evita un espejo. El hacendado, don Rafael Montenegro,
ofreció una salida. El nombre cayó pesado. En el pueblo todos lo conocían, aunque pocos lo habían visto de cerca. Decían que era rico como la tierra misma, que hablaba poco, que su casa grande parecía una boca cerrada, que desde la muerte de su esposa, años atrás, se había vuelto un fantasma con botas. ¿Qué salida? Emilia lo preguntó despacio, porque el cuerpo ya le estaba respondiendo antes que la mente. El padre apretó la mandíbula, y esa mueca de orgullo viejo fue lo último que Emilia reconoció de él. Un acuerdo. La madre apareció en el umbral sin hacer ruido. Tenía el rostro pálido, como si ya hubiese llorado toda la noche y no le quedaran lágrimas. «No lo digas así», murmuró ella, casi sin voz. Emilia giró hacia su madre. «¿Así como?» La madre bajó la mirada, como si fuera un trato justo, y entonces Eusebio dijo lo que llevaba escondiendo como una piedra ardiente. «Él condona la deuda. Si tú te vas a su hacienda». La frase no terminó con un punto. Terminó con el sonido de algo que se rompe por dentro. Emilia sintió que el suelo se movía, no por temblor, sino por traición. «¿Me voy como qué?» Su voz tembló, pero no fue llanto. Fue incredulidad. Eusebio se obligó a mirar al frente, como si mirar a su hija fuera demasiado. Como su esposa. La palabra esposa no sonó a vestido blanco, sonó a candado. Emilia se llevó una mano a la garganta, como si quisiera asegurarse de que todavía era dueña de su aire. «Yo no lo conozco. Yo tampoco lo conocía cuando firmé», dijo su padre con amargura. «Pero sí conozco lo que nos harán si no aceptamos. Nos quitarán todo. Y no solo eso». La madre dio un paso, como si quisiera abrazarla, pero se detuvo a mitad. Hay madres que no abrazan porque sienten que sus brazos también están manchados. «Hija», susurró, «perdóname». Emilia miró a los dos y entendió que la casa ya no era refugio. Era una jaula que se estaba quedando sin alimento. Lo más cruel no fue la propuesta. Lo más cruel fue darse cuenta de que, en el fondo, ellos ya habían decidido. Esa tarde, Emilia subió a su cuarto y se sentó frente al espejo pequeño. Se miró como si estuviera buscando a la niña que había sido, pero lo que vio fue a alguien que no sabía cómo despedirse de sí misma. Se cambió con ropa sencilla, no la vistieron de fiesta. No hubo música, solo una manta doblada, un rosario en la mano de su madre y un beso que olía a resignación. «No te dejes humillar», le dijo su madre, y por primera vez en años la voz le salió firme. «No eres un pago, no eres una cosa». Emilia quiso responder, «Entonces no me entreguen», pero las palabras se le quedaron pegadas. Porque hay momentos en los que uno entiende que gritar no cambia nada, solo lo hace más doloroso. El carruaje partió al amanecer. El camino a la hacienda Montenegro era largo y subía entre cerros. Cada curva parecía alejarla de su nombre. Al llegar, la casa grande apareció como un animal dormido, paredes de adobe grueso, un portón alto, ventanas estrechas. En el patio, el silencio tenía olor a cuero y a hierba mojada. Un hombre la esperaba a un lado de la entrada. No era don Rafael, era el mayordomo, don Anselmo, espalda recta, ojos que medían sin mostrar emoción. «Señorita Emilia», dijo con respeto contenido, «bienvenida». La palabra bienvenida sonó extraña, como si no supiera dónde ponerse. «¿Don Rafael?», preguntó Emilia, y se sorprendió de escuchar su propia voz tan entera. Anselmo se inclinó apenas. «El patrón la recibirá en el despacho». Caminar por el pasillo fue como caminar dentro de una iglesia sin santos. Las paredes tenían retratos antiguos, rostros severos mirando desde el pasado.
El piso crujía bajo sus pasos como si se quejara. En la puerta del despacho Anselmo tocó 2 veces. Desde adentro, una voz baja respondió: «Pase». Emilia entró. Don Rafael Montenegro estaba de pie frente a una ventana. No se giró de inmediato. Parecía estar mirando hacia la montaña, pero en realidad parecía mirar hacia algún lugar dentro de sí. Cuando finalmente se volvió, Emilia se encontró con un hombre de unos 30 y tantos, rostro marcado por una tristeza que no se había ido nunca. Ojos claros, fríos al principio como si hubieran aprendido a no regalar nada. Llevaba una camisa oscura, sin adornos, y las manos, esas manos no eran suaves, eran manos de trabajo, de riendas de tierra. No sonrió, tampoco la miró con descaro. La miró como quien mira una herida que no pidió. «Emilia», dijo él, y su voz era firme, pero no cruel. «Siéntese». Ella no se sentó. «¿Esto es cierto?», preguntó, directo, porque ya no tenía nada que perder. «La deuda, mi padre». Rafael respiró hondo, como si también estuviera cansado de la escena aunque fuera suya. Su padre firmó. Su padre debe. Yo podría cobrar con la ley, pero no quise, y decidió cobrar conmigo. El silencio se tensó, como cuerda a punto de partirse. Rafael apretó la mandíbula. «No voy a fingir que esto es bonito», dijo. «Tampoco voy a fingir que usted vino aquí por amor». Emilia sostuvo su mirada, aunque le temblaran los dedos. «Entonces dígame para qué me quiere». Rafael no respondió enseguida. Caminó hacia el escritorio y apoyó las manos sobre la madera, como si necesitara sostenerse. «Porque necesito una esposa», dijo al fin. «No para exhibirla, no para...». Su voz se endureció un poco. «Para callar a los que están esperando que mi casa se caiga». Emilia frunció el ceño. «¿Quién es?». Rafael la miró como si estuviera midiendo cuánto podía decir sin abrir la puerta a un incendio. «Gente, familias, socios, parientes que quieren mis tierras y que creen que porque estoy solo pueden hacerme doblar». Emilia tragó saliva. «¿Y yo qué gano?». Rafael bajó la mirada un segundo. «Su familia se queda con su casa, su deuda desaparece. Nadie los tocará». Emilia sintió una punzada de rabia, porque la palabra nadie sonaba a amenaza disfrazada de protección. «¿Y yo?», repitió, más suave porque la voz empezaba a quebrársele. «¿Yo me quedo aquí para siempre?». Rafael levantó la vista, y algo mínimo se movió en sus ojos. «No», dijo, y la palabra fue clara. «Yo no pienso retenerla por la fuerza». Emilia soltó una risa amarga. «Perdóneme, pero ¿qué otra cosa es esto?». Rafael se acercó un paso, sin invadirla, pero lo suficiente para que Emilia sintiera el peso de su presencia. «Esto es un acuerdo injusto», admitió. «Pero también es la única forma de que su padre siga respirando, sin temer cada madrugada». Emilia sintió el golpe. Su padre, su madre, su casa, su vida. Rafael habló más bajo. «Yo no la voy a tocar si usted no quiere». Emilia se quedó quieta. Esa frase, inesperada, no la calmó, la confundió. «¿Y qué quiere usted entonces?», preguntó. Rafael miró hacia la ventana, como si el paisaje le diera valor. «Quiero que la gente crea que usted eligió quedarse, que esta casa ya no está maldita por la soledad, que Montenegro», su voz se quebró apenas, «todavía tiene futuro». Emilia sintió que en esa última palabra había algo escondido, un dolor antiguo. «Y su esposa», se oyó decir, sin pensar, «la que murió». Rafael se puso rígido. «No hable de eso», dijo, y no fue grito, fue herida abierta. Emilia bajó la mirada, arrepentida pero también consciente de una verdad.
El hombre frente a ella no era un monstruo simple. Era alguien lleno de ruinas. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Emilia al final, en un hilo. Rafael la miró, serio. 1 año. Emilia alzó la cabeza. 1 año. 1 año, repitió. Durante 1 año usted será mi esposa ante los demás. Tendrá su cuarto, su espacio, lo que necesite. Después, si usted quiere irse, se irá. Las palabras sonaban demasiado razonables para lo que estaban comprando. Emilia sintió un nudo en la garganta. ¿Y si yo no quiero firmar esa mentira? Rafael sostuvo su mirada, y por primera vez su voz bajó con algo parecido a honestidad desnuda. Entonces su padre pierde todo, y yo, se detuvo. Yo también. No dijo que perdería él. Y Emilia se dio cuenta de que esa parte era su secreto. El mayordomo entró con papeles. Un contrato sencillo, escrito por un abogado del pueblo. Emilia lo miró como quien mira un ataúd. Rafael tomó la pluma. La dejó sobre la mesa. No voy a obligarla a firmar sin que entienda, dijo. Lea, pregunte. Si quiere cambiar algo, lo hablamos. La forma en que lo dijo no era la forma de un dueño. Era la de un hombre que sabía que estaba haciendo algo horrible, y no encontraba una forma limpia de hacerlo. Emilia leyó con las manos temblorosas. Las palabras eran frías. Unión, convenio, protección, condonación. Al final, firmó. No firmó por él. Firmó por la idea de su madre durmiendo sin miedo. Firmó por su padre, para que no amaneciera colgado de una vergüenza. Firmó por la casa donde había aprendido a decir su nombre. Cuando terminó, su firma parecía ajena, como si otra persona hubiera tomado su mano. Rafael guardó los papeles con cuidado. Gracias, dijo, y la gratitud no fue dulce, fue pesada. Emilia lo miró. No me dé las gracias, susurró. No me está salvando, me está cambiando por una deuda. Rafael se quedó inmóvil, y luego como si se obligara a no defenderse, solo dijo, lo sé, la primera noche en la hacienda fue silenciosa como un castigo. Emilia tuvo un cuarto grande, limpio con una ventana que daba al patio. Había sábanas gruesas y una jarra de agua. Todo correcto, todo distante. Anselmo le explicó las reglas con respeto. El patrón cenará a las 8. Usted puede elegir si baja o si prefiere comer aquí. Nadie entrará sin tocar. Emilia asintió. Se sentía como un mueble nuevo en una casa vieja. Bajó a cenar esa primera noche por una razón simple. No quería parecer débil. La mesa era larga. Había 2 platos servidos y un silencio entre ambos que parecía una tercera persona. Rafael ya estaba ahí. Se levantó al verla. Buenas noches. Buenas noches, respondió Emilia. Se sentaron. Comieron. Los cubiertos sonaban demasiado. Rafael no la miraba mucho, como si mirarla le recordara el trato. Pero de vez en cuando Emilia alzaba la vista, encontraba sus ojos en ella, y entonces él los apartaba, como culpable de algo. ¿Siempre es así de callado?, preguntó Emilia, no para provocarlo, sino para romper el vacío que la estaba sofocando. Rafael dejó el cubierto. Antes hablaba más, dijo. Emilia esperó. Él no continuó. ¿Y por qué dejó de hablar? Rafael apretó la mandíbula. La sombra volvió a su rostro, porque hablar no devuelve a nadie. Emilia sintió que el corazón le daba un golpe. La esposa, la pérdida, el luto eterno. No preguntó más. Esa noche, por primera vez, le dio un espacio a ese dolor, no por compasión ingenua, sino porque entendió que en esa casa no solo habían comprado su presencia, habían encerrado la tristeza de un hombre. Los días siguientes fueron extraños.
Emilia se movía por la hacienda como quien aprende un idioma nuevo. Las cocineras la miraban con curiosidad y prudencia. Los peones se quitaban el sombrero, sin saber si verla como patrona o como muchacha. Ella ayudaba en lo que podía, ordenaba hierbas, llevaba pan, preguntaba nombres. No por obediencia, sino porque quedarse quieta la hacía pensar demasiado. Rafael la observaba desde lejos, como si no supiera qué hacer con una mujer que no lloraba a gritos, que no suplicaba, que no hacía escena. Emilia era orgullo herido caminando. Una tarde, Emilia salió al patio y vio a Rafael en el corral, intentando domar un caballo joven. El animal se encabritaba, nervioso. Rafael sostenía las riendas con fuerza, pero había algo en su postura, cansancio. El caballo hizo un movimiento brusco y Rafael perdió el equilibrio. Cayó de costado, golpeándose el hombro. Emilia corrió sin pensarlo. Señor, Rafael intentó levantarse, pero el dolor lo traicionó. Emilia se arrodilló a su lado. Quédese quieto, ordenó, y su voz no tembló. Rafael la miró, sorprendido por el tono. Emilia le tomó el brazo con cuidado, palpó el hombro. Estaba inflamándose. Está dislocado, dijo ella segura, como si de pronto recordara algo. Mi abuelo me enseñó. No necesito. Rafael apretó los dientes. Sí necesita, cortó Emilia. Y si no me deja ayudarlo, se va a quedar sin brazo. Rafael se quedó mirándola como si nadie lo hubiera mandado así en años. Y por primera vez, algo parecido a una sonrisa mínima, casi invisible, le cruzó la boca. Haga lo que tenga que hacer, dijo. Emilia respiró hondo. Colocó su rodilla contra el torso de él, sujetó el brazo con firmeza, y con un movimiento rápido, lo acomodó. Rafael soltó un gemido ahogado y luego el silencio. Listo, dijo Emilia, sudando. Ahora no lo mueva. Rafael la miró largo, como si estuviera viendo una parte de ella que no había imaginado. Gracias. Emilia se levantó, sacudiéndose la falda. No me dé las gracias, repitió, pero esta vez sonó distinto. Menos cuchillo, más humano. Ese pequeño momento cambió algo que ninguno quiso nombrar. A partir de entonces, Rafael empezó a hablarle un poco más. No grandes discursos, cosas pequeñas. Aquí el invierno muerde fuerte. No me asusta el frío. El frío no asusta. Emilia descubrió que Rafael tenía una manera extraña de mirar los árboles, como si les pidiera perdón por existir. Descubrió que no gritaba a los peones, pero su presencia imponía. Descubrió que cada noche, al terminar la cena, se quedaba unos minutos mirando un punto fijo, como si escuchara una voz que ya no estaba. Y también descubrió algo más inquietante, que cuando Rafael la miraba de verdad, cuando no era mirada de contrato sino de persona, Emilia sentía una incomodidad que no era miedo. Era otra cosa, una especie de peligro interno. Un día llegó a la hacienda una visita, un hombre elegante, con botas limpias y sonrisa de filo, don Leandro, primo de Rafael. Trajo vino, risas, comentarios con doble intención. Y trajo también el tipo de mirada que hace que una mujer se sienta inspeccionada. Así que esta es la nueva señora Montenegro, dijo, tomando la mano de Emilia demasiado tiempo. ¡Qué sorpresa, Rafael! No sabía que te gustaban tan jóvenes. Rafael se tensó. Cuida tus palabras, Leandro. Leandro sonrió. Solo admiro la suerte del primo. Emilia retiró la mano con calma, pero por dentro le ardía la humillación. En la cena, Leandro habló de negocios, de tierras, de familia, y de pronto dejó caer una frase como quien no quiere. Dicen en el pueblo que esta boda salvó una deuda enorme.
¡Qué acto de caridad, Rafael! Emilia sintió que el estómago se le hundía. Era eso. El rumor ya estaba vivo. La gente sabía. Rafael no se movió, pero su voz salió fría. El pueblo dice muchas cosas. Leandro levantó el vaso. Brindo por tu nueva vida. Ojalá esta vez no termine en tragedia. El aire se congeló. Emilia sintió que esa frase no era casual. Rafael apretó el vaso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Esa noche, cuando Leandro se fue a dormir, Emilia buscó a Rafael en el pasillo. «¿Qué quiso decir con esta vez?», preguntó. Rafael no la miró. «Nada, no mienta», dijo Emilia, y su voz salió más dolida que enojada. «Yo ya estoy aquí. Ya estoy pagando. Merece decirme que estoy pisando». Rafael se detuvo. Sus hombros estaban rígidos. «Mi esposa murió en esta casa», dijo al fin, como si la frase le rasgara la garganta, «y con ella murió algo más». Emilia sintió un escalofrío. «¿Cómo?». Rafael cerró los ojos un segundo. «Un accidente», dijo. «Un caballo desbocado, una caída, una tormenta, todo junto. Y yo…». Se quedó callado. Emilia esperó. Rafael abrió los ojos y por primera vez la miró como si no pudiera esconderse. «Yo no llegué a tiempo». La culpa en esa frase era tan densa que Emilia casi pudo tocarla. «¿Y por eso está solo?». «Por eso y por otras cosas», susurró. «Porque la gente cree que estoy maldito. Porque mi propia sangre espera que yo caiga para repartirse lo que tengo. Porque aprendí que amar me deja sin defensas». Emilia sintió un golpe dentro. No era compasión barata. Era reconocimiento. Ella también había aprendido que amar podía volverse un arma en manos ajenas. «Entonces, ¿por qué me trajo?», preguntó. Y ahora la voz le temblaba de verdad. Rafael tragó saliva. Porque no quería seguir siendo un hombre vacío. Y porque se detuvo, como si no pudiera decir la última parte. Emilia lo miró fijo. «¿Por qué?». Rafael soltó el aire. «Porque su padre no me pidió dinero, me pidió misericordia. Y yo llevo años sin saber qué es eso. Pensé que si te traía, podría comprarme una forma de redención». Emilia sintió que la rabia regresaba, pero mezclada con algo que no quería aceptar. «Redención a costa de mí». Rafael bajó la mirada. «Sí, la honestidad, así, desnuda, fue peor que cualquier mentira». Emilia se fue a su cuarto sin decir más. Cerró la puerta y se dejó caer en la cama. Por primera vez lloró, no por nostalgia, por impotencia, por sentir que su vida estaba siendo usada como moneda incluso para salvar el alma de otro. Pero en el llanto también apareció una imagen que la confundió. Rafael cayendo del caballo, Rafael dejándose ayudar, Rafael agradeciéndole como si ese gracias viniera de un lugar que ya no sabía hablar. Los días pasaron y Leandro siguió rondando como buitre paciente. Emilia lo veía hablar con Anselmo, ver papeles, señalar linderos. Una tarde, Emilia escuchó detrás de una puerta entornada. «Si no consigues que firme», decía Leandro, «no podremos mover las escrituras. La señora es tu escudo, primo, pero también puede ser tu cadena». «Vete», respondió Rafael, seco. «Oye, no te enojes, solo digo lo obvio. Si esa muchacha se va en un año, como dices, ¿qué queda? Vuelves a ser el viudo maldito. Y entonces, todos vendremos por lo que es nuestro». Emilia sintió un frío en la espalda. «Lo que es nuestro». Así hablan los que no sembraron nada y quieren cosechar. Esa noche, Emilia bajó al despacho. Encontró a Rafael solo, con la lámpara encendida, revisando papeles. «Leandro quiere sus tierras», dijo Emilia sin rodeos. Rafael no se sorprendió.
Siempre las quiso. ¿Y por qué lo deja entrar? Rafael la miró cansado. Porque la familia es un enemigo que no se puede echar a la puerta sin que el pueblo te culpe. Emilia se acercó. Despacio. No soy ingenua, don Rafael. Sé que esto empezó como un contrato, pero si él lo está amenazando, y yo soy parte de su defensa, entonces dígame la verdad completa. Rafael la miró un largo momento, luego asintió apenas. Leandro tiene un documento antiguo, dijo. Un acuerdo de herencia. Dice que si yo muero sin un heredero reconocido, parte de estas tierras pasan a él. Emilia sintió un golpe de miedo. ¿Y usted está enfermo? Rafael se quedó quieto, como si la pregunta lo tocara donde dolía. No. Emilia exhaló. Entonces, Rafael habló más bajo. Pero hay hombres en el camino. Rumores, amenazas, y yo, apretó los labios. He recibido cartas. Emilia se quedó helada. ¿Cartas de qué tipo? Rafael no respondió de inmediato. Sacó un papel del cajón. Lo deslizó hacia ella. Emilia lo leyó. La letra era torpe, pero el mensaje era claro. Las haciendas cambian de dueño cuando la sangre se derrama. Emilia sintió náuseas. ¿Por qué no fue a la autoridad? Rafael soltó una risa sin humor. ¿Qué autoridad? Aquí la autoridad se compra. Emilia apretó el papel. Entonces, ¿me trajo para salvar mi familia o para protegerse usted? Rafael sostuvo su mirada. Las dos cosas. Emilia tragó saliva. Y ahí, en esa verdad terrible, entendió que los dos estaban atrapados. Ella por una deuda. Él por un apellido. Si algo le pasa, dijo Emilia, sin pensar, ¿qué pasa conmigo? Rafael la miró como si esa preocupación lo sorprendiera. Nada. Te irás. Serás libre. Eso está escrito. Emilia sintió un calor en el pecho, extraño. No era alivio, era dolor. ¿Y usted? Preguntó, y su voz salió más suave de lo que esperaba. Rafael bajó la mirada, y esa sombra antigua volvió. Yo ya viví suficiente para entender que algunas vidas no terminan con muerte. Terminan con soledad. Emilia se quedó callada. De pronto, se dio cuenta de que Rafael no la había tocado. No la había buscado de noche. No la había obligado a fingir cariño en privado. Él solo le pedía presencia pública. Y en lo íntimo, parecía tenerle miedo a su propia humanidad. La convivencia siguió. Emilia empezó a acompañarlo a revisar cultivos, a hablar con las cocineras, a aprender cuentas, a escuchar historias de los peones, como si esa casa, por primera vez en años, volviera a respirar. Rafael empezó a mirarla con algo que no se atrevía a nombrar. Una vez, al verla reír con un niño en el patio, se quedó detenido. Emilia lo notó. ¿Qué mira?, preguntó ella. Rafael apartó la vista. Nada. No mienta, dijo Emilia, y esta vez sonrió apenas. Rafael se quedó sin respuesta. Y ese silencio fue distinto. No fue muro, fue temblor. Pero el pueblo no perdona cambios. Un domingo, en la misa, Emilia sintió las miradas clavándosele como alfileres. Las mujeres susurraban. Los hombres miraban a Rafael con mezcla de respeto y envidia. Al salir, una anciana se acercó a Emilia. «Hija», dijo con voz seca, «ten cuidado. En las casas grandes, el amor se paga caro». Emilia quiso responder que ella no había venido por amor, pero se detuvo, porque en ese momento ya no estaba segura. La amenaza se volvió real una noche de tormenta. El viento golpeaba las ventanas. Los perros ladraban con furia. Emilia se despertó con un sonido en el patio, un golpe metálico, como si alguien hubiera pateado una herramienta. Se levantó con el corazón en la garganta. Abrió la puerta apenas. El pasillo estaba oscuro.
vio una sombra moverse cerca del despacho. Rafael susurró, sin darse cuenta de que lo llamó por su nombre. No hubo respuesta. Emilia avanzó descalza, silenciosa. Al llegar al despacho, vio la ventana abierta, y en el suelo, un sobre roto. De pronto, una mano la tomó del brazo y la jaló hacia atrás. Emilia ahogó un grito, pero la voz que escuchó fue la de Rafael. «No hagas ruido». Emilia lo miró. Él estaba pálido, con una pistola vieja en la mano. «¿Hay alguien?», susurró ella. Rafael asintió apenas. «Sí». La tormenta rugió. Afuera una figura pasó corriendo. Rafael salió tras ella, y Emilia, sin pensarlo, lo siguió. El patio era barro. La lluvia caía como piedras. La figura intentó saltar el portón, pero resbaló. Rafael lo alcanzó, lo golpeó contra la pared. «¿Quién te mandó?», gritó Rafael, y su voz rompió la noche. El hombre escupió agua y sangre. «Tarde o temprano, Montenegro, vas a caer». Rafael levantó el arma, temblando. Emilia se quedó congelada. Vio en ese temblor algo aterrador. No era furia, era dolor acumulado, ganas de terminar con todo. «Rafael», dijo Emilia, y su voz fue una cuerda lanzada al abismo. «No». Rafael la miró. En sus ojos había un incendio. Emilia dio un paso hacia él, bajo la lluvia. «No lo haga», repitió. «Si lo hace, Leandro gana. El pueblo lo destruye. Usted se destruye». Rafael apretó los dientes. El arma tembló. El intruso rió con burla. «¿Ya te encariñaste con tu compra, Montenegro?». La palabra compra atravesó a Emilia, y en lugar de retroceder, Emilia se plantó frente al hombre. «Yo no soy una compra», dijo, y la lluvia le corría por el rostro como lágrimas ajenas. «Y usted no es dueño de la noche». Rafael la miró como si nunca la hubiera visto así. Emilia sostuvo su mirada sin miedo. Finalmente, Rafael bajó el arma. Con el puño, dejó inconsciente al intruso y lo ató con ayuda de Anselmo, que salió corriendo con una linterna. Cuando todo terminó, cuando el hombre fue encerrado en un cuarto y Anselmo fue enviado al amanecer a buscar a alguien de confianza, Emilia y Rafael se quedaron bajo el alero, empapados, respirando como si hubieran corrido desde la muerte. Rafael se apoyó en la pared, agotado. «Te puse en peligro», susurró, como si por fin pudiera decirlo. Emilia lo miró. Tenía agua en las pestañas y barro en los pies, pero su voz salió firme. «Yo ya estaba en peligro desde el día que firmé ese papel». Rafael cerró los ojos. «Lo siento, la disculpa. Simple. Fue la primera piedra de algo nuevo». Emilia dio un paso muy despacio y se acercó lo suficiente para que Rafael sintiera su calor. «No quiero que se muera», dijo Emilia, y cuando lo dijo se dio cuenta de que era verdad. Rafael abrió los ojos, la miró como si esas palabras fueran imposibles. «¿Por qué?», preguntó casi sin voz. «Tú podrías odiarme». Emilia tragó saliva, y ahí, en ese punto exacto, se quebró la última defensa. «¿Por qué?», susurró. «Porque cuando lo vi levantar ese arma, tuve miedo de perderlo». El silencio entre los dos fue un relámpago sin ruido. Rafael se acercó un poco, pero se detuvo como si tuviera miedo de tocarla y confirmar que era real. «Emilia», dijo, «yo no tengo derecho». «No hable de derechos», lo interrumpió ella, cansada. «Aquí nadie tuvo derecho desde el principio. Pero aún así, esto está pasando». Rafael apretó la mandíbula, luchando contra sí mismo. «Yo te prometí que no te tocaría sin que tú quieras». Emilia lo miró, y su voz salió suave, temblorosa, como una confesión. «Entonces no me toque todavía».
Rafael se quedó quieto, respirando hondo. Emilia levantó una mano y con un gesto pequeño le limpió el agua de la mejilla. Fue un roce mínimo, un acto simple, y sin embargo, fue como abrir una puerta que había estado sellada años. Rafael cerró los ojos ante ese contacto, como si le doliera y le salvara al mismo tiempo. No sé cómo se hace esto, admitió. Emilia tragó saliva. Yo tampoco, pero por primera vez, los dos estaban diciendo la verdad en la misma oración. La amenaza no terminó, al contrario, se volvió más inteligente. Leandro empezó a presionar con sonrisas. Llegaban visitas casuales, comentarios en el pueblo, un notario que apareció solo para saludar. Y un día, en medio de esa calma tensa, Emilia encontró algo que lo cambió todo. Fue en el despacho, buscando papel para una lista. Un cajón que no debía abrirse, tal vez. Una caja de madera, vieja, dentro cartas, una cinta descolorida y un retrato. Una mujer joven, hermosa, sonriente, junto a Rafael, mucho más joven, con los ojos llenos de vida. Emilia sintió un pinchazo de celos absurdo, irracional. Se odió por eso, pero no fue solo celos. Fue sentirse intrusa en un amor muerto. Al fondo de la caja, un papel diferente, un pagaré, el mismo tipo de documento que su padre había firmado. Emilia lo leyó, y el nombre del acreedor la dejó helada. Leandro Montenegro. Sus manos empezaron a temblar. Volvió a mirar. Sí, Leandro. La deuda de su padre no era solo con Rafael, era con Leandro. Emilia sintió que el suelo se abría. Todo el acuerdo, todo el acto de caridad, podía haber sido una trampa. Cuando Rafael entró y la vio con el papel en la mano, se detuvo. ¿Qué haces?, preguntó, y su voz no fue dura. Fue alarma. Emilia levantó el pagaré como una prueba. Esto, dijo, y la palabra le salió como un golpe. La deuda de mi padre era con Leandro. ¿Por qué me trajiste entonces? ¿Para salvarlos? ¿O para ganarle a él? Rafael se quedó pálido, se acercó, lentamente. Emilia, no me digas mi nombre como si eso arreglara algo. La voz de Emilia se quebró, pero no se rindió. ¿Me mentiste? Rafael apretó los labios. Su mirada estaba llena de cansancio. Sí, dijo al fin, no te dije todo. Emilia sintió que se le nublaba la vista. ¿Qué parte? Rafael respiró hondo, como quien decide saltar. Leandro compró la deuda de tu padre, para obligarte a venir. Quería humillarme. Quería que mi esposa fuera un recordatorio de que yo no mando ni en mi propia casa. Emilia sintió una mezcla de rabia y náusea. ¿Y tú aceptaste? Rafael sostuvo su mirada, y la culpa en sus ojos era verdadera. Yo acepté, porque cuando supe que eras tú, se detuvo. Emilia frunció el ceño. ¿Yo? Rafael tragó saliva, y entonces sacó de la caja otra carta, una más vieja, amarillenta. Tu madre escribió esto hace muchos años, dijo. Emilia tomó la carta con manos temblorosas. La letra era de su madre, más joven. Leyó, decía que una vez, antes de casarse con Eusebio, ella había trabajado en la hacienda Montenegro. Decía que Rafael, adolescente, la había defendido de un capataz cruel, que él le había dado pan cuando ella no tenía, que ella nunca lo olvidó, y que cuando se fue, dejó en esa casa una promesa de gratitud que jamás pagó. Emilia levantó la vista, confundida. Mi madre te conocía. Rafael asintió, con los ojos húmedos. Y yo la recordaba, susurró. Cuando Leandro trajo tu nombre, cuando dijo la hija de Eusebio y de... La voz se le quebró. Yo entendí,
y quise protegerte. Emilia se quedó sin aire. Protegirme, obligándome. Rafael bajó la mirada. Lo sé. Es una contradicción horrible. Pero si Leandro te traía aquí por su cuenta, habría sido peor. Yo podía asegurar que nadie te tocara, que nadie te humillara más de lo inevitable. Emilia sintió que las lágrimas le subían, pero no era solo tristeza, era rabia por la trampa. Y era también algo difícil de admitir. Rafael había intentado, torpemente, hacerlo menos cruel dentro de lo cruel. ¿Y por qué no me dijiste?, susurró. Rafael levantó la vista. Porque tenía miedo de que me odiaras. Emilia soltó una risa corta, amarga. ¿Y crees que ahora no? Rafael se acercó un paso, sin invadirla. No lo sé, dijo, pero prefiero que me odies con la verdad, a que te quedes conmigo por una mentira. Emilia lo miró. El corazón le latía como si quisiera salirse. Y entonces, como si el destino eligiera ese segundo para apretar más, Anselmo entró corriendo. «Patrón», dijo, «don Leandro viene con el notario, y con hombres». Rafael se endureció. «¿Para qué?». Anselmo tragó saliva. «Dice que viene a reclamar lo que le corresponde. Dice que el acuerdo de herencia se adelanta». Emilia sintió un frío mortal. «¿Qué significa eso?». Rafael miró a Emilia, y en sus ojos apareció una decisión. «Significa que hoy o peleo o lo pierdo todo». Emilia respiró hondo. Miró el papel en su mano, la caja, las cartas, la trampa completa, y de pronto algo dentro de ella se acomodó. «Entonces peleamos», dijo. Rafael la miró, sorprendido. «Emilia, tú puedes irte. Nadie te culparía». Emilia dio un paso hacia él, y su voz salió baja, firme, como juramento. «Yo no vine aquí por amor, pero tampoco voy a irme como si fuera un objeto que se mueve de mano en mano. Si Leandro cree que soy una pieza, hoy se va a equivocar». Rafael la miró como si por primera vez viera a una compañera y no a una deuda. «¿Estás segura?». Emilia tragó saliva, y en esa respiración aceptó lo que ya era imposible negar. «No estoy segura de casi nada», dijo. «Solo de una cosa. No quiero que te destruyan». Rafael cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, había algo nuevo, gratitud y miedo mezclados. «Entonces, gracias», susurró. Esta vez Emilia no lo rechazó. Leandro llegó con sonrisa de victoria. El notario detrás. 3 hombres más, brazos cruzados. «Primo», dijo Leandro, «qué pena, pareces cansado. La vida de viudo te queda pesada». Rafael se mantuvo firme. «Dime qué quieres». Leandro alzó un papel. «Solo lo justo. Según este documento, parte de esta hacienda me corresponde, si tú no tienes heredero reconocido». Y miró a Emilia. «Tu esposa es joven». «Sí, pero no veo señales de...». Emilia dio un paso al frente antes de que Rafael explotara. «Cuidado con lo que insinúa», dijo mirándolo directo. «Usted no tiene derecho a hablar de mi cuerpo». Leandro sonrió, divertido. «Ah, la señora tiene voz. Qué bonito». También firmó por voluntad propia. Emilia sintió el impulso de gritarle la verdad, pero en lugar de eso respiró y habló con calma. «Firmé un acuerdo, y lo que yo firme tiene peso, más del que usted cree». Leandro arqueó una ceja. «Ah, ¿sí?». Emilia miró al notario. «Señor, ¿es cierto que un acuerdo bajo amenaza puede invalidarse?». El notario parpadeó, incómodo. «Depende de las pruebas». Emilia levantó el pagaré con el nombre de Leandro. «Aquí hay una prueba. Usted compró una deuda para forzar una entrega. Eso es coerción». Leandro se puso rígido. «Eso es ridículo». Rafael habló entonces con voz firme. «No lo es». Leandro lo miró con odio.
¿Vas a denunciarme? ¿Tú, el gran Montenegro? ¿Con qué autoridad? Emilia intervino, con una calma que le sorprendió hasta a ella. Con la autoridad de la verdad, y con la vergüenza que usted le tiene al pueblo, cuando deje de sonreírle. Leandro soltó una carcajada corta. El pueblo me ama. Emilia lo miró fijo. El pueblo ama al que reparte pan, pero odia al que roba hijos, y eso es lo que usted hizo. Me robó de mi casa. El silencio cayó. Hasta los hombres de Leandro bajaron la mirada un segundo. Leandro apretó los dientes. No tienes idea de con quién estás hablando. Emilia dio un paso más, y su voz se volvió un cuchillo limpio. Con alguien que no sabe perder, pero que tampoco sabe amar, y por eso necesita tierras, papeles y amenazas, porque adentro está vacío. Leandro se lanzó hacia ella, furioso, pero Rafael se interpuso. No hubo golpes, hubo un choque de miradas. Toca a mi esposa, dijo Rafael, y la voz le salió peligrosa. Y te juro que el apellido no te va a salvar. Leandro respiró agitado, miró alrededor, midió el ambiente, se dio cuenta de que por primera vez no tenía control completo. Esto no termina aquí, escupió. Emilia sostuvo su mirada. No, hoy empieza. Leandro se fue con la rabia en la espalda. El notario, pálido, se quedó un instante. Si la señora decide denunciar, murmuró, esto puede complicarse. Emilia sintió. Que se complique, dijo. Ya viví demasiado tiempo en silencio. Cuando se fueron, la casa quedó rara, como si hubiera respirado después de años. Rafael miró a Emilia, con algo temblándole en la mirada. Me defendiste, dijo. Emilia tragó saliva. Me defendí, corrigió. Y en el camino, también te defendí. Rafael dio un paso, despacio. Emilia, yo no quiero que tu vida sea una guerra por mi apellido. Emilia lo miró, cansada, pero entera. Entonces deja de esconderte detrás del dolor, dijo. Vive, de verdad, aunque te duela. Rafael la miró como si esa frase lo golpeara en el centro. Yo, no sé si puedo. Emilia bajó la mirada un segundo, y luego, en un gesto pequeño, tomó la mano de Rafael. Fue la primera vez que lo tocó así, sin urgencia, sin accidente, sin lluvia. Rafael se quedó quieto, como si la mano fuera fuego. Aprendemos, susurró Emilia, o nos rompemos. Rafael apretó su mano con cuidado, como si tuviera miedo de lastimarla. Tengo miedo, confesó. Emilia lo miró con honestidad. Yo también. Y entonces, sin música, sin promesas grandiosas, sin teatro, se acercaron. Rafael no la besó de inmediato, solo apoyó la frente contra la de ella, como quien se rinde ante lo inevitable. Si me dices que pare, paro, susurró. Emilia cerró los ojos. No pares. El beso fue lento. No fue victoria. Fue un milagro cansado. Un sí que nació después de muchos no. Un beso que no borró el origen injusto, pero que abrió una posibilidad de transformarlo. Cuando se separaron, Emilia respiró temblando. Esto no borra lo que pasó, dijo. Rafael asintió con los ojos húmedos. Lo sé, pero Emilia tragó saliva. Si vamos a seguir, tiene que ser con verdad, sin contratos escondidos, sin silencios. Rafael la miró como si esa condición fuera una cuerda a la que se aferra alguien que se está ahogando. Te lo prometo. Emilia lo miró fijo, y cuando llegue el año, yo decido. Rafael asintió, sin discutir. Sí, tú decides. El pueblo habló. Habló como siempre habla, con dientes. Pero algo cambió. Emilia empezó a ir al mercado, a mirar a la gente de frente, a no agachar la cabeza. Rafael empezó a salir de la casa, a visitar cultivos,
a escuchar a sus peones, a dejar de vivir como un viudo de piedra. Leandro intentó otra jugada, pero ya no era igual. El rumor de la coerción corrió. Algunas puertas se le cerraron, no todas, pero suficientes. Una tarde, Emilia recibió una carta de su madre. Decía que la casa seguía en pie, que nadie los molestó, que su padre trabajaba en silencio, con vergüenza, pero vivo. Emilia leyó y sintió, por primera vez, que su sacrificio había tenido sentido, aunque le doliera el precio. Esa noche, en el patio, Emilia y Rafael se sentaron a mirar el cielo. El viento olía a hierba y a tiempo. «Nunca pensé que terminaría aquí», dijo Emilia, en voz baja. Rafael la miró. «Yo tampoco pensé que volvería a sentir algo». Emilia sonrió apenas. «¿Qué sientes?» Rafael respiró hondo. «Miedo y paz y ganas de ser mejor». Emilia lo miró con ternura cansada. «Eso es amor», susurró. «No lo bonito, lo verdadero». Rafael bajó la mirada como si no mereciera esa palabra. «¿Me perdonas?» Emilia se quedó callada un instante, porque perdonar no es un botón, es un camino. «No sé si te perdono todo hoy», dijo al fin, «pero sé que te estoy eligiendo». Rafael levantó la vista, y la vulnerabilidad en sus ojos fue más fuerte que cualquier promesa. «Yo también te elijo», dijo. «Sin deuda, sin contrato, sin miedo». Emilia respiró hondo, y por primera vez, la palabra esposa no sonó a candado, sonó a decisión. Cuando llegó el final del año, Rafael no le presentó papeles, no le pidió quedarse, solo la miró una mañana y dijo: «Hoy es el día». Emilia sintió un nudo en el estómago. «Lo sé». Rafael tragó saliva. «Si quieres irte, yo cumpliré. Te daré lo que necesites». Y la voz se le quebró. «Me quedaré con el dolor, pero sin robarte nada más». Emilia lo miró largo. Vio en él al hombre que la recibió como acuerdo, y vio también al hombre que aprendió a pedir perdón, a bajar un arma, a temblar sin vergüenza. Emilia se acercó. «No me voy», dijo. Rafael se quedó inmóvil, como si no hubiera entendido. «¿Por qué?», preguntó, casi sin voz. Después de todo, Emilia sonrió, con lágrimas pequeñas. «Porque lo que empezó como deuda se volvió elección. Porque no quiero que mi vida sea solo una historia de injusticia. Quiero que sea una historia de transformación». Rafael cerró los ojos, y cuando los abrió, la emoción le temblaba en la garganta. «Emilia», ella levantó la mano y le sostuvo el rostro. «Pero con una condición», dijo. Rafael asintió, dispuesto a cualquier cosa. «Que nunca más me mires como salvación de tu culpa. Mírame como lo que soy, una mujer, con heridas, con dignidad, con amor, si lo mereces cada día». Rafael tragó saliva y asintió. «Lo mereceré», susurró. Y ese día no hubo fiesta grande, no hubo música, hubo algo más real. Un desayuno compartido, una puerta que se abrió, una casa que dejó de estar maldita por la soledad. Queridos oyentes, hay amores que no nacen limpios, hay historias que comienzan torcidas, como una rama golpeada por el viento. Y sin embargo, a veces, la vida tiene esa forma extraña de llevarnos por caminos injustos, para mostrarnos que también existe la posibilidad de enderezar lo que parecía condenado. Emilia fue entregada como pago. Sí, fue usada. Sí, pero no se quedó siendo una moneda. Se convirtió en voz, en decisión, en dignidad que no se compra. Y Rafael, el hacendado solitario, aprendió que la redención no se firma, se demuestra. Que pedir perdón no es suficiente si no se cambia. Que amar a alguien no es tenerlo, es elegirlo con cuidado.
con respeto, con verdad. Si esta historia te dejó algo en el pecho, una punzada, una lágrima, un recuerdo, déjalo en los comentarios. Me gusta leerlos porque este rincón existe para eso, para los latidos que no siempre se dicen en voz alta. Suscríbete si quieres escuchar más relatos donde el destino aprieta, pero el corazón encuentra una salida. Y antes de despedirme, te dejo una última pregunta, suave pero necesaria. Si el amor puede nacer incluso en el lugar más injusto, entonces, ¿qué parte de tu vida está esperando que tú también la elijas de nuevo? Queridos oyentes, gracias por acompañar esta historia hasta el final. No dejen de suscribirse a nuestro canal y dar un like al video. Compartan con sus amistades y dejen en los comentarios cuál fue la parte que más los emocionó. Gracias.